Democracy in Tunisia is truly a prize. Por su contribución a la restauración de la democracia en Túnez, el Cuarteto para el Diálogo Nacional ha recibido el año pasado el Premio Nobel de Paz. Los 4 representantes de diferentes organizaciones civiles fueron galardonados por ayudar a su país a establecer un sistema constitucional de gobierno que garantiza los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Ellos son los principales invitados a la Semana Internacional de la Sociedad Civil, que por primera vez se realiza en América Latina y que en esta ocasión tiene como sede a la capital colombiana. Esta ha sido su lucha. En el 2011, tras la llamada Revolución de los Jazmines, Túnez se encontraba en el abismo de una guerra civil. El movimiento fue el inicio de la conocida Primavera Árabe, las diferentes manifestaciones que lograron la caída de regímenes corruptos que llevaban años en el poder. Pero tras su paso, otro caos se levantó. En Túnez, el proceso de democratización no fue inmediato, quedó amenazado por el asesinato de políticos y las revueltas sociales. Fue entonces cuando varias organizaciones de la sociedad civil se unieron por una misma causa, la paz. Y en el verano de 2013 nació el Cuarteto para el Diálogo Nacional de Túnez, un instrumento para la formación del sistema constitucional y el respeto por los derechos fundamentales de toda la población, sin importar el sexo, las convicciones políticas o las creencias religiosas. Una lucha, un grupo que el año pasado fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz. El cuarteto está formado por la Unión General de Trabajadores Tunecinos, la Patronal, la Liga Tunecina de los Derechos Humanos y la Asociación Nacional de Abogados. Esa experiencia en distintos ámbitos y sectores de la sociedad fue la que les permitió ejercer un papel mediador para avanzar hacia el desarrollo democrático de Túnez con gran autoridad moral. El país norafricano afronta todavía numerosos retos políticos, económicos y de seguridad, pero son ellos, el Cuarteto para el Diálogo, una inspiración que sigue impulsando a todos aquellos que creen en la paz y la democracia. El Cuarteto de Túnez, los artífices de la incipiente democracia tunecina, toman el relevo a la pakistaní Malala Yousafzai y al indio Kailash Satyarthi, los últimos galardonados con uno de los premios más codiciados del mundo, dotado además con 8 millones de coronas suecas, $954.000. Aquí en la mañana de NTN 24 hablan los protagonistas de la noticia. A esta hora saludamos en vivo en Bogotá, Colombia, a Ali Sedini, Premio Nobel de Paz 2015. Señor Sedini, bienvenido. Es un honor tenerlo con nosotros aquí en el programa. Bonjour. Buenos días a ustedes y a todos los televidentes de NTN 24. Señor Sedini, ¿cómo lograron apostar por un proceso político pacífico y alternativo cuando Túnez se acercaba de nuevo prácticamente al abismo de una guerra civil? Lo que comúnmente es conocido como la Primavera Árabe comenzó en Túnez, o sea, los levantamientos civiles, la revolución comenzó en Túnez. La situación tal vez era más propicia en Túnez que en otra parte. Segundo, en Túnez hay muchas características que no se encuentran en otra parte, tal vez. Primero que todo, los tunecinos, gracias a 3.000 años de historia y de civilización, son muy tolerantes. Y por su ubicación geográfica en el Mediterráneo, tienen ese temperamento típico del Mediterráneo que es antiviolencia. Cuando estábamos al borde de la guerra civil, fue la sociedad civil la que tomó el mando y la que inició una hoja de ruta, un verdadero programa, y propuso a los diferentes partidos políticos y hizo uso de su credibilidad y de su legitimidad, diría yo, de su influencia popular. Tenemos una sociedad civil muy potente que supo tomar las cosas en mano y que pudo presentar un verdadero programa que se llama la hoja de ruta, basada en 3 puntos fundamentales. Un proceso
de gobierno, un proceso de redacción de la Constitución y un proceso de elecciones. Ahora, señor Brahimi, ustedes han logrado un sistema constitucional que garantiza los derechos fundamentales al conjunto de la población. Usted ha descrito bien a los tunecinos, sin importar sexo, convicciones políticas, creencias religiosas. ¿Cuál es la situación actual de su país, luego de lo vivido? La situación es difícil. No quiere decir que hicimos una muy buena transición política, pero tenemos grandes retos y grandes problemas. El gran reto ahora es la transición económica y social. No hay que olvidar que el levantamiento y la revolución tunecina tenía por motivo y por eslogan la libertad y la dignidad. Y sobre todo el eslogan era de carácter social. Eran reclamos de dignidad, de empleo y de desarrollo. No eran cuestiones de identidad o de religión o algo por el estilo. Así que arreglamos el problema de la libertad de expresión, de la libertad de manifestación, de las libertades fundamentales, pero los derechos económicos y sociales todavía están vigentes y representan un gran reto. El desarrollo de las regiones más pobres y los barrios que vieron el nacimiento de los levantamientos, no podemos decir que hayamos ahí terminado nuestra misión. No hay que olvidar que fueron justamente los jóvenes quienes salieron a las calles y esos jóvenes reclaman hoy por hoy trabajo, dignidad. Y tenemos 800.000 personas sin empleo en una población de 11 millones de habitantes y 300.000 de ellos tienen diploma universitario, así que tenemos muchos retos. Señor Saini, el cuarteto de Túnez al cual usted pertenece ha tenido un papel de mediador para el proceso pacífico y democrático que se abrió en Túnez, el país donde comenzó esta llamada primavera árabe. ¿Por qué considera usted que al resto de países de la región, por ejemplo, como Egipto, como Libia, como Siria, no lo lograron? Yo pienso, como dije antes, que la característica del diálogo tunecino es que es justamente entre tunecinos. Fue iniciado por la sociedad civil de Túnez, con los partidos políticos de Túnez y sin hacer un llamado ni a la Liga Árabe ni a la Unión Africana, ni a la Unión Europea, ni a los estadounidenses, ni siquiera a las Naciones Unidas. Pero en otros países no podemos decir que podemos exportar este modelo, porque cada país tiene sus propias características, pero sí pueden inspirarse de él. Y para inspirarse de él, pues hay que respetar las características propias a cada país. ¿Qué factores son necesarios para que un proceso de paz, por ejemplo, sea viable y garantice esa reparación a las víctimas? Primero que todo, hay que, como dije antes, crear las condiciones. Que aquellos que gestionan este proceso sean realmente independientes y que pongan el interés general por encima de cualquier otro interés y antes de los cálculos políticos, y la neutralidad positiva, es decir, una neutralidad cuyo único interés sea el interés nacional y no el de tal o tal otro partido. También hay que estudiar todos los aspectos y reparar, si existe esa reparación, de los partidos que resultan más perdedores, por decirlo así. Pero hay que tener siempre en la mente que un diálogo es una negociación y también es un conjunto de concesiones mutuas. Cada partido tiene que dar concesiones. Hay que crear entonces un ambiente que sea favorable para esas concesiones. Hay que convencer a la gente de dichas concesiones. Y una vez
que tengamos todos esos datos, podemos hablar de condiciones para el éxito de un diálogo. Y, por supuesto, como dije antes, si hay que reparar, pues podemos inspirarnos de otras formas, como la justicia transicional u otra, pero no con las mismas reglas, porque la justicia transicional tiene sus propias reglas y tiene sus diferentes etapas. Para la reparación podemos inspirarnos también, pero no podemos aplicar. Hay que ser creativos e imaginativos para poder tener un proceso que sea exitoso. Estamos hablando aquí en la mañana de NTN 24 con Ali Sedini, Premio Nobel de Paz 2015. Señor Sedini, en un proceso de paz como el que vive en la actualidad Colombia, ¿hasta dónde es negociable la impunidad? O sea, bajo el argumento de conseguir la paz, ¿es concebible que responsables de crímenes de lesa humanidad no paguen cárcel, por ejemplo? Ese es un tema del plano ético, sobre el plano de los principios en términos generales, pero yo no lo veo de esa manera, yo lo veo como algo que hace parte de un proceso. Y el proceso son los colombianos, por eso digo yo que debe ser un proceso entre colombianos. Después hay un problema de soberanía. Si los colombianos encuentran en este proceso una vía para una paz duradera, entonces pueden imaginar algunas maneras de indemnización, pero yo no puedo ponerme en el lugar ni del pueblo colombiano, ni de la sociedad civil colombiana, ni tampoco de los intelectuales o de los partidos políticos del país. Pero el tema de la impunidad puede ser relativo. Si es en el marco de un diálogo, porque como dije antes, primero está el tema de la justicia transicional, que tiene mecanismos, pero el tema de los diálogos es algo donde podemos hacer concesiones que a veces son muy duras, visto el interés nacional y vistos los objetivos. Sin querer entrar en injerencia, puedo decir que, por ejemplo, en Colombia, una vez que hayan arreglado estos temas que son tan difíciles, podemos entonces, o pueden entonces, preparar el terreno para el desarrollo, porque no se puede hablar de desarrollo y de programas de desarrollo en un clima de inseguridad, en un clima de guerra. Pueden también hablar de cómo hacer que la nación y el Estado se beneficie del dinero de estas personas, de estos varones que crean estados dentro del Estado y que incluso mañana podrían, por un periodo transitorio, hacer que se beneficie el Estado y el sistema fiscal, del cual se benefician muchas regiones menos favorecidas y algunas personas como los campesinos o los más marginalizados. Así que creo que es un problema que es propio del pueblo colombiano, de la clase política y la sociedad civil colombiana, y le corresponde a los colombianos mirar todos estos aspectos, pero hay que tener mucha imaginación y ser muy creativos, y no se puede tomar o copiar otro proceso de la justicia transicional. Esa es otra vía. Señor Sedini, para concluir, ¿por qué usted considera que la comunidad internacional no ha logrado frenar el avance de ISIS? ¿Qué hace falta para frenar la barbarie de islamismo radical, del terrorismo?
Yo pienso que es un punto de vista personal, por supuesto. Yo pienso que la comunidad internacional tiene una gran responsabilidad en este caso. Y sobre todo, las potencias mundiales. No hay que olvidar que el Estado Islámico nació después de la destrucción de Irak, y la destrucción de Irak por parte de los Estados Unidos estaba basada en una mentira, que es la lucha contra las armas de destrucción masiva. Después de haber destruido Irak, dijeron, no, nos equivocamos, no había armas de destrucción masiva ahí. Entonces, acabaron con las Fuerzas Armadas de Irak, y ahí fue donde se encontró la base para el Estado Islámico. Y ahí están las raíces del Estado Islámico que comenzó en Irak. Tampoco hay que olvidar que los líderes del Estado Islámico estuvieron en Abu Ghraib o en Guantánamo. Así que los estadounidenses y los servicios secretos, ya sea de los Estados Unidos o de otras partes, saben muy bien con quién se enfrentan. Incluso reconocieron que reclutaron a algunos de ellos. Podemos ver ahora que con el regreso de Rusia en la escena internacional, las cosas han cambiado. Y existe una especie de guerra por organización interpuesta. Así que es un gran tema. Es un tema que tiene que ver con los intereses de las potencias mundiales, y nos quieren presentar esto siempre como algo diferente. Esto no quiere decir, por supuesto, que no exista barbarie, pero es la barbarie como tal. Eso tampoco quiere decir que no exista el terrorismo. Sin duda un gran reto el que tiene la comunidad internacional por delante. Vamos a agradecer a Ali Sedini, Premio Nobel de Paz 2015, por habernos acompañado aquí en la mañana de NTN 24. Ha sido un placer tenerlo con nosotras. Un buen día para usted. Muchas gracias a ustedes.